Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a otra sesión más de trabajo de nuestro curso Arquitectura de Computadoras. Vamos a comenzar la sesión. Creo que ya ha pasado tiempo suficiente para que se conecte la mayoría. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Déjenme, les comparto en pantalla lo que vamos a ver a continuación. Bueno, espero que ahí estén viendo las diapositivas de lo que vamos a ver hoy. ¿Por ahí alguien tiene prendido el micrófono? ¿Puede ayudar a apagar su micrófono? Yo quisiera aquí resaltarles que dijo el presidente, dijo nuestra compañera en esta historia. Una, lo mencionó. Vale, pues creo que ya estamos bien. Bueno, hoy vamos a platicar de algo que va a ser fundamental para nosotros a lo largo del curso. Y es un nuevo elemento que va a aparecer en lo que va a ser, repito, como un bloque medular para el diseño de una microarquitectura. Seguramente recuerdan cuando vimos la computadora, la famosa computadora IAS, este modelo de la computadora tipo Harvard que estuvimos revisando ya hace un rato. Cuando platicábamos de ella decíamos que internamente tenía varios elementos de memoria que eran denominados registros. Estos registros van a ser de mucha utilidad porque nos permiten almacenar datos y no solo eso, vamos a ver que podemos realizar operaciones sobre esos datos almacenados sobre registros y además que vamos a poder mover datos entre registros, que es también parte muy importante para el funcionamiento de una microarquitectura, en este caso de una computadora. Entonces lo que vamos a ver ahora es que vamos a necesitar de estos dispositivos, estos elementos de memoria que nos van a permitir ya diseñar una computadora y no solo eso, sino además poder crear sistemas digitales mucho más interesantes. Entonces vean lo que vamos a ver ahorita a continuación. ¿Sí están viendo las diapositivas? Sí, profesor. ¿Sí, sí las ven? Es que mi máquina está totalmente muerta. A ver, déjenme ver. Sí se ven, profe. ¿Sí? Ok, gracias, pero sí, como que está muerta mi máquina, no sé qué está pasando. Bueno, a ver si no se nos detiene esto a mitad de la clase. Bueno, les comentaba yo que necesitamos este bloque, un nuevo bloque que se denomina como un registro. Y nosotros habíamos platicado antes de armar lo que es un registro, habíamos hablado hace ya un rato que existen elementos denominados como flip-flops, que eran pequeñas cajitas que nos iban a permitir almacenar un bit de información, un bit en memoria. Y lo interesante es que si yo tomo estas cajas que ven aquí, no son más que los flip-flops, este es un flip-flop, por cierto un flip-flop tipo D. Y lo interesante de estos flip-flops, como lo dije hace un segundito, es que son cajitas, circuitos que nos permiten almacenar hasta un bit de información. Algo interesante de estos flip-flops, lo hemos platicado muchas veces, es que son, por ejemplo, son dispositivos que son síncronos, es decir, requieren de una señal de sincronización que les permita determinar en qué punto en el tiempo van a operar. ¿Se acuerdan que todos los flip-flops tienen una entrada denominada como la señal de reloj? Entonces, lo que tienen estos flip-flops son su señal de reloj. En este ejemplo, tomado del libro, por cierto, este es de Morris Mano, pues evidentemente estos flip-flops tienen otras señales de control. Para nosotros pueden ser nuevas, pero estas señales de control son, por ejemplo, la señal clear, que nos permite resetear los flip-flops, y por ahí hay otras, ¿no? Vamos a verlas más adelante. Pero lo interesante hasta ahorita, hasta lo que nosotros hemos visto, es que estas cajitas nos permiten almacenar un bit de información y además son cajitas síncronas. Lo interesante es que si yo uno varios de todos estos flip-flops, por ejemplo, lo que ven aquí, es la interconexión de 4 flip-flops. Ok, si yo interconecto esos flip-flops utilizando la misma señal de sincronización, se van a dar cuenta que lo que tengo, básicamente, es un registro. En otras palabras, esto que vemos acá, luego lo enmarco así, esto que tenemos así, es un registro. Vean lo interesante de este registro.
Este registro, por un lado, recibe datos. Aquí tenemos las entradas de 0, que son entradas que van a los flip-flops. Entonces, esos registros tienen las entradas de datos. ¿Ok? Entonces, aquí el registro tiene la entrada de 0, la entrada de 1, la entrada de 2 y de 3. Esas entradas van conectadas directamente a los flip-flops. ¿Ok? Y lo interesante es que los flip-flops, una vez que llega un flanco positivo de la señal de reloj, pues lo que van a hacer es que van a almacenar los datos que estén presentes en las entradas, los van a guardar y una vez que los guardan van a aparecer a la salida. Entonces, este registro es un registro muy básico que, denme un segundo, algo está muy mal en mi máquina, no puedo hacer nada, está totalmente atorada. A ver, denme un segundito, por favor. Algo está raro. Denme un segundo, regreso, no se vayan. Bien, espero ya haya revivido mi máquina. A ver, déjenme hago un intento otra vez. No, ¿qué creen que está igual? ¿Saben qué voy a tener que hacer? Voy a tener que reiniciar mi máquina. Les pido por favor que regresemos a la misma sesión. Con el mismo enlace nos vamos a conectar en unos 3 minutos en lo que se reinicia la máquina. Así que voy a tener que desconectar mi regreso, ¿vale? ¿Están todos de acuerdo? Hay que volverse a conectar, ¿sí? Sí, profesor. Vale, pues perfecto, vale. Me desconecto y regreso con ustedes en unos minutos. Nada más que reinicie la máquina porque está totalmente muerta. Recording stop. Se quejó también de
Bien, gracias por la paciencia. Vamos a retomar lo que estábamos platicando. Entonces les decía que nosotros podemos tener un conjunto de bits, de flip-flops organizados así, es decir, organizados como lo tenemos en la imagen del lado derecho. Y ustedes pueden apreciar que lo que está sucediendo es que simplemente tenemos a los flip-flops sincronizados a través de una misma línea que es la señal de reloj. Entonces, si ustedes lo aprecian en este diagramita, pues tenemos que la señal de reloj es una señal que es común para todos los flip-flops. Esto quiere decir que todos los flip-flops están trabajando de manera sincronizada. Entonces, así como está esta conexión, vean cómo funcionan las cosas. Si yo pongo, por ejemplo, bueno, primero ya sabemos, hay una línea en el tiempo, que es la señal de reloj que vamos a analizar. Entonces, si lo analizamos temporalmente el comportamiento de esto, nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, un análisis antes de que llegue el flanco, la señal de reloj, y un análisis después de que llegue el flanco, la señal de reloj, ¿no? Entonces pensemos que estamos ahorita en este primer punto aquí, de este lado, estamos en el análisis previo a que llegue el flanco positivo de la señal de reloj. Ustedes pueden apreciar que estos flip-flops pues van a operar justo en este punto en el tiempo. Recordarán ustedes que esto es lo que hace ese detector de flancos que tienen nuestros dispositivos flip-flops. Entonces lo interesante es que cuando yo tengo los flip-flops, imaginémonos que acabamos de encender la máquina, nosotros sabemos que hay un estado actual de los flip-flops, es decir, que tienen un dato almacenado en memoria. Pensemos que acabo de encender la máquina y que todos estos valores Q0, Q1, Q2 y Q3 son 0. En otras palabras, el estado del flip-flop, de estos 4 flip-flops, el estado en el que se encuentran es en el estado 0, 0, 0, 0, ¿no? Ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, si se dan cuenta, ese QDT sería como el dato almacenado en los flip-flops. Lo voy a anotar acá también. Yo sé que entonces antes de que llegue el flanco de la señal de reloj, QDT está en 0, 0, 0, 0. Nosotros en este curso no vimos con detenimiento los diferentes tipos de flip-flops con los que se trabajan normalmente en un curso de diseño lógico. Si se dan cuenta, estos flip-flops son de tipo D. Eso quiere decir que el dato que tienen presente en la entrada D, aparecerá en la salida cuando llegue un flanco positivo de la señal de reloj. Entonces pensemos que D, que sería nuestra entrada, pues vamos a poner aquí un 1, 1, 1, 1. Entonces si analizamos eso, yo sé que D es 1, 1, 1, 1, pero ojo, el dato almacenado en la memoria del registro es este. Este es el dato que está almacenado en la memoria del registro. Esa sería la salida, el estado de los registros, y esa es la entrada al registro. Entonces, una vez que llegue el flanco positivo de la señal de reloj, ustedes pueden apreciar que cuando llegue el flanco de la señal de reloj, en este caso Q de T más 1, es decir, después del flanco de la señal de reloj, será 1, 1, 1, 1. En otras palabras, el dato que yo pongo aquí en D0, D1, D2 y D3 se almacena en el registro una vez que llegue el flanco positivo de la señal de reloj. Hasta ahorita creo que es lo más importante. Bueno, pues ustedes pueden apreciar que hay otras señales de control que iremos revisando más adelante, pero ahorita lo importante nada más es eso, que podemos almacenar datos en nuestro respectivo registro. Entonces, estos registros los vamos a utilizar muchísimo dentro de una microarquitectura, de hecho nos permiten almacenar información, pero además existen otros tipos de registros que tienen habilidades diferentes. Este que acabamos de ver simplemente es un registro que almacena información. Hay otro tipo de registros, por ejemplo, registros que se llaman contadores, de hecho ya los vieron en su curso de diseño lógico, cuando diseñaron sus contadores. Los contadores son un tipo de registro que pueden seguir una secuencia de estados, como lo vimos nosotros cuando construimos nuestras máquinas de estados finitos. Entonces tenemos la capacidad de crear contadores que cada que llega un flanco positivo de la señal de reloj van siguiendo una secuencia predeterminada. Pero estos, tanto los contadores como los registros, vamos a ver nosotros que van a ser los bloques más importantes que tendremos a la hora de diseñar nuestros sistemas digitales, en otras palabras también a la hora de diseñar una computadora. Son los bloques fundamentales que vamos a utilizar para el diseño de estos sistemas digitales. Entonces ya de entrada lo que tenemos a la vista ahorita, nuestro primer elemento con el que vamos a estar trabajando es este registro, este tipo de registros, donde vamos a almacenar información. Entonces, de manera genérica, lo voy a poner de este lado, de manera genérica, cuando vemos los registros en nuestro... Ahorita lo que sabemos es que los registros de manera genérica en el diagrama de bloques de una computadora, pues simplemente son una caja que ya vimos ahorita, que simplemente tienen una entrada y tienen de este lado una salida.
Y además no solo eso, sino además tiene una señal de control, que es la más importante de todas, que es la respectiva señal de reloj, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra señal de reloj, aquí tenemos la entrada, que vamos a llamar la entrada de datos, data in, datos que guardo en el registro, y de este lado tendremos los famosos data out, datos que salen del registro. Ojo, ustedes saben que cuando yo guardo un dato en el registro, automáticamente ese dato ya estará presente a la salida siempre, ¿no? Entonces, cuando yo cargo un dato en un registro y se guarda, lo que vamos a tener es que el dato va a aparecer siempre a la salida. Ahí va a estar presente, ¿sí? Entonces, para nosotros esto ya es un registro. Este tipo de registros, además, tienen un nombre muy particular. Se conocen como registros de carga paralela y de lectura paralela. En otras palabras, esta cajita que acabo de dibujarles, piensen que es esta que tenemos acá abajo. Obviamente no hemos revisado ahorita esta señal de clear, que simplemente son nuevas señales de control que tienen nuestros flip-flops. Pero recuerden, aquí tenemos el conjunto de datos de entrada. De este lado tenemos el estado de la memoria, que no es más que la salida, el data out. Y aquí tenemos la señal de reloj. O sea, tratando de hacer una analogía con lo que ven en la cajita superior, ¿no? Entonces aquí tenemos el data in. Ok, de este lado tenemos el data out. Y lo interesante de esto es que la carga de datos, es decir, cuando yo cargo datos en el registro, si se dan cuenta, yo introduzco de manera simultánea los datos a través de estas líneas de datos. Yo pongo ahí los datos y se cargan de manera simultánea los 4 datos al mismo tiempo. Es decir, cuando llega un flanco positivo a la señal de reloj, los datos presentes en las entradas de 0, de 1, de 2 y de 3 se cargan automáticamente en el registro y se almacenan, y no solo se almacenan en el registro, sino que además aparecen a la salida. Entonces, si yo pongo aquí, ya decía yo en un ejemplo, bueno, 0101, y llega un flanco positivo de la señal de reloj, ese dato pareciera que, bueno, de hecho, no pareciera, se almacena en el registro y estará presente aquí a la salida automáticamente una vez que llega el flanco positivo de la señal de reloj. Entonces tenemos que este es un tipo de registros muy particulares. Hay diferentes tipos de registros, ustedes lo pueden revisar en la literatura o seguramente lo vieron en su curso de diseño lógico. Hay diferentes tipos de registros con carga serial, lectura paralela, carga serial, lectura serial. Hay variaciones, muchas variaciones de un registro. Ahorita lo que a nosotros nos interesa son este tipo de registros. Registros en donde yo pongo la entrada y la entrada se lee de manera paralela o simultánea. Toda la entrada se guarda al mismo tiempo una vez que llega un flanco positivo de la señal de reloj, ¿no? Entonces lo que trato de decir es que estos datos que tenemos en el data in, una vez que llega el flanco positivo de la señal de reloj, los datos justo en este punto en el tiempo se almacenan los 4, en este ejemplo, de manera simultánea, se almacenan en los flip-flops. Evidentemente, esto es poco práctico para diseñar un sistema digital complejo. Normalmente, lo que se hace es que esta cajita se le incorporan señales de control. Entonces, ahorita es lo básico, ¿no? O sea, datos de entrada, datos de salida y una señal de sincronización que le dice cuándo guardar. Pero les decía yo que además se van a ir incorporando nuevas señales de control. Por ejemplo, una de ellas es esta señal clear, que me permite resetear el estado de los flip-flops de manera asíncrona. Yo pongo aquí un 0 y lo que sucede es que automáticamente se resetea todos los flip-flops, ¿no? Para eso serviría esta señal de reset. Podríamos no tenerla, ojo, o sea, nada más estamos hablando de que podemos ir incorporando más señales de control que nos permitan, en este caso, manipular el comportamiento del registro. Por ejemplo, existe una señal de control que va a ser la más importante para nosotros y la más, pues, valiosa, que se conoce como una señal de carga, una señal de control de carga. ¿Ok? Lo que trato de decir con esto es que, imaginémonos este escenario. Déjenme les planteo el escenario porque es importante analizarlo. Imaginémonos este escenario muy sencillito. Entonces, piensen que tenemos ese registro, estamos con este registrito ahí trabajando y que aquí está la señal de sincronización, mi señal de reloj, ¿no? Entonces, así como está el registro, nos vamos a dar cuenta de que tiene un comportamiento pues muy sencillo, pero que puede traernos problemas a la hora de implementar un sistema digital. Piensen ustedes en esta señal que ven acá abajo, con mucha imaginación, piensen que es una señal simétrica, que es la señal de reloj, ¿ok? Señal simétrica y periódica. Y piensen que evidentemente aquí tenemos los respectivos flancos positivos de la señal de reloj, ¿no? Entonces, lo que trato de decirles es que nosotros podemos tener un registro, ¿ok? Hasta ahorita lo que hemos visto, yo puedo tener aquí mi registrito, ¿ok? Con su respectiva señal de reloj, sus datos de entrada y sus datos de salida, ¿no? Entonces aquí tengo mi registro, yo le voy a poner aquí nada más la palabra reg,
para identificar que esto es un registro, acá también. ¿Ok? Decimos que tiene su data in y su data out. Es lo que hemos platicado hasta ahorita, ¿no? Simplemente es una cajita que va a guardar información. Pero ahora viene lo interesante. Esa cajita, les decía yo que podemos agregarle señales de control para que vean, para cambiar este comportamiento. Vean este comportamiento que no queremos. Lo que sabemos hasta ahorita es que este registro, en estos puntos en el tiempo, ¿ok? En estos puntos, perdónenme. Aquí, y acá, en esos tres flancos de la señal de reloj, lo que va a hacer siempre en esos tres flancos de la señal de reloj es tomar el valor que tenga en data in y guardarlo y que aparezca aquí en data out. Pero eso lo va a hacer siempre. Siempre que llegue un flanco positivo, realiza esa función. Toma los datos en data in y guárdalos en los flip-flops para que aparezcan presentes en las señales data out. Todo el tiempo. Todo el tiempo, flanco tras flanco, va realizando esa tarea. El problema es que en muchas ocasiones, cuando vamos a diseñar un sistema digital complejo, lo que vamos a hacer es que no siempre queremos que este comportamiento se dé. Es decir, queremos tener control sobre ese comportamiento. Decirle a los flip-flops cuándo queremos que operes y cuándo no. De manera tal que lo que vamos a ver a continuación es que podemos ir agregando señales de control. Ya vimos que hay una, por ejemplo, que puede ser muy útil, que es la del resetear todo el registro, pero vamos a hablar de otra que es mucho, mucho más interesante y entender el funcionamiento de esa señal aquí va a ser clave para entender su funcionamiento en todo un sistema digital como una computadora sincronizado a través de una señal de reloj. Esta nueva señal de control la vamos a poner aquí. La van a encontrar en la literatura con muchos nombres. Hay quien le llama la señal load o señal de carga. Hay quien le llama la señal enable. ¿Ok? Hay quien le pone write enable. Hay muchos nombres con los que cada autor en la literatura le definen el nombre de esta señal de control. Nosotros le vamos a llamar de cualquiera de las tres. Lo importante es que entendamos para qué sirve. Entonces resulta que cuando se diseñaron estos registros, se incorporó esta señal de control que básicamente le dice al registro cuándo hacerle caso al reloj y cuándo no. En otras palabras, piensen que tenemos esta señal de control que le llamamos load, por ejemplo, y lo que hace esta señal de control es que si load vale 0, le está diciendo a los flip-flops, oigan, no le hagan caso a la señal de reloj, ¿no? O sea, por más señales de reloj, por más flancos positivos de la señal de reloj que detecten, no operen. Entonces, si load vale 0, pues lo que va a pasar es que el flip-flop, aunque ve estos flancos positivos, pues no va a hacer nada, no los va a tomar en cuenta y no va a guardar los datos presentes en data in. Si load vale 1, pues estamos diciéndole al registro que si load vale 1, si load vale 1, lo que tenemos entonces es que el registro está activo. Es una manera de activar y desactivar el registro sin perder la información que tenemos ahí en memoria. O sea, no es como apagar el registro, sino el registro se mantiene activo, pero lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo que no queremos que guarde información, ¿sale? Entonces, esto es muy importante por lo que sigue. Déjenme, se los muestro a continuación. Entonces, lo interesante es que aparece esta señal de load, que en la práctica realmente es una señal que se conecta a los flip-flops. Aquí lo pueden ver ustedes del lado derecho de la diapositiva. En este diagrama ustedes pueden apreciar que tenemos primero el reloj, ¿no? El reloj que es un reloj de sincronización que tienen todos los flip-flops, que le están indicando a todos ellos que en los flancos positivos de la señal de reloj tendrán que hacerle caso a la instrucción de almacenar datos, ¿no? O sea, están habilitados los flip-flops. Y vean cómo aparece ahora una señal de habilitación o load en los 4 flip-flops. Básicamente todos ellos están conectados a la misma señal y esta señal de control les está diciendo a todos ellos cuándo hacerle caso al reloj y cuándo no. De hecho, ustedes pueden apreciarlo del lado izquierdo en esta gráfica temporal, tanto de la señal de reloj como de la señal de control load y lo que realmente sucede con los flip-flops. Vean lo que tenemos acá. Tenemos una señal de reloj. Esta señal de reloj, pues ya lo saben ustedes, tiene flancos positivos. Estos flancos positivos, bueno, esta señal de reloj no hay que perderlo de vista, es la señal que va conectada aquí. Ok, ahí está mi señal de reloj. Y entonces lo que vemos son esos flancos positivos de la señal de reloj, ¿no? Lo interesante es que ahora aparece una señal de control, que es esta señal de control denominada como load o carga, ¿no? Y decimos que tiene varios nombres en la literatura, pero es la señal que me permite controlar a los flip-flops para decirles cuándo sí y cuándo no guardar datos en la memoria. Entonces, vean lo que sucede.
Por ejemplo, aquí, en este punto en el tiempo, déjenme lo marco aquí. Un segundito, incluso le cambio de color para que lo vean. Aquí en este punto en el tiempo la señal load vale 1, ¿no? Aquí se da una transición de la señal load, ¿ok? Y acá también, déjenme ver si me queda bien, aquí. Entonces, si se dan cuenta, lo que hace esta señal load es que justo en este intervalo de tiempo, de este lado, aquí, la señal load vale 0. Entonces, cuando la señal load vale 0, aquí tenemos el load en 0, lo que estamos diciendo a los flip-flops es no le hagan caso a los flancos positivos de la señal de reloj. O sea, mantengan la información que tienen ahí almacenada, pero no la modifiquen, déjenla como está, no la muevan. Entonces pensemos que en este intervalo de tiempo, el estado de ese registro, sea para este registro que tenemos del lado derecho de 4 bits, pues sea, por ejemplo, el 1010, y que en la entrada data in, data in, tengamos 1111, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que está sucediendo es que, aunque tengo un dato en la entrada en el registro y quiero guardarlo, el registro tiene este estado, ¿no? Pero lo que está sucediendo es que aunque llegue este flanco positivo de la señal de reloj, estamos ya rompiendo un poco con la regla con la que hemos trabajado en las clases previas. Ahora lo que va a suceder es que esta señal de control load le está diciendo a los flip-flops, no me importa lo que tengan en la entrada, no me importa lo que tengas a la salida, lo que quiero es que no modifiques la salida. Quiero que cuando llegue este flanco positivo de la señal de reloj, no modifiques la salida. Esto quiere decir que cuando llegue ese flanco, QDT más 1 se va a mantener en 1010 y bueno, pues a la entrada, que es en este caso los datos de entrada, pues seguirán siendo 1111. En otras palabras, esta señal de carga, lo load, me permite indicar a los flip-flops cuándo no hacerle caso a la señal de reloj, a esos flancos positivos de la señal de reloj. Si se dan cuenta, ahora en este otro intervalo de tiempo, pues lo que tenemos es que la señal load se habilita. Eso quiere decir que en teoría, al habilitarse, al valer ahora 1, lo que tenemos, recuerden que tenemos un 1 en la señal load, lo que tenemos es que básicamente nuestros flip-flops van a hacer caso a estas señales de reloj, ¿no? Entonces, en otras palabras, en esos puntos, ahora sí, el registro va a estar activo y va a poder almacenar datos en su salida, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto es que ahora acabamos de incorporar una nueva señal de control, lo que nos lleva ahora a nuestra cajita inicial a tenerla de esta manera. Entonces, hemos platicado del registro y lo que tenemos ahora es que tenemos una caja como esta. Nuestra cajita toma esta forma. Tenemos ahora el registro, ¿ok? Sabemos que aquí tiene un data in, tenemos un data out, que bueno, normalmente son cadenas de bits, o sea, pueden tener aquí n bits de entrada, n bits de salida, ¿ok? Tenemos que este es nuestro registro y tenemos que además ya tiene incorporadas nuevas señales de control con las que vamos a jugar. De hecho, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a jugar con estas señales de control, particularmente con la señal de load, pero ya sabemos que tenemos hasta ahorita en este ejemplo 3, ¿no? Ya hemos visto estas primeras 3, que básicamente son la señal de reloj, ¿ok? La señal de load o de enable, o el nombre que ustedes quieran, pero ya sabemos para qué sirve. Y tenemos la otra que es el famoso clear, es decir, yo podría resetear el flip-flop y mandar sus salidas a ceros, ¿no? Tenemos ahora 3 señales que nos permiten controlar el comportamiento de este registro. Es muy interesante cómo ahora con estas señales vamos a poder manipular el comportamiento de esta cajita. ¿Sí? Entonces, bueno, si lo ven, pues ya tenemos una caja nueva que los vamos a utilizar a lo largo del diseño de todo nuestro sistema, que será nuestra computadora. De hecho, en cualquier sistema digital es muy interesante el uso que se le puede dar a estos registros. Cuando ustedes van a diseñar un sistema digital, aparecerán estos elementos de memoria por muchos lados. Y lo que vamos a ver nosotros es que una vez que ya tenemos datos en estos registros, pues vamos a poder jugar con ellos. Vamos a poder realizar, por ejemplo, procesamiento en los datos almacenados en esos registros, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que cuando queremos realizar procesamiento sobre los registros, sobre los datos almacenados en los registros, de hecho, vamos a conocer a todo este tipo de procesamiento como operaciones de transferencia de registros. ¿Ok? Entonces, hay un montón de operaciones que podemos realizar sobre los datos almacenados en los registros, ¿no? Recuerden que ya tenemos cajitas, un montón de cajitas que van a aparecer en nuestros sistemas digitales. Aquí son registros con las características que hemos dicho, entradas, salidas, todas ellas, ¿ok? Señales de control por acá.
Y lo que vamos a ver es que los datos que yo almacene aquí en los registros van a tener datos almacenados, ¿no? Entonces, los datos que yo almacene en los registros, yo voy a poder manipularlos, voy a poder hacerles bastantes operaciones. De hecho, estas operaciones se conocen como operaciones de transferencia entre registros. Ojo, es un nombre muy genérico, no hay que confundirlo. Al llamarle operaciones de transferencia entre registros, por la traducción que hacemos del término en inglés, se puede confundir con simplemente operaciones para transferir datos. Realmente no, o sea, el término es muy genérico y cuando hablamos de operaciones de transferencia de registros, estamos hablando de un montón de operaciones que se pueden realizar ahí con los datos, ojo, que están almacenados en los registros. De manera tal que cuando nosotros vamos a definir y a utilizar operaciones de transferencia entre registros, recuerden, son diferentes tipos de operaciones, no solo la transferencia, necesitamos definir varias cosas. Primero, el conjunto de registros que tendremos en nuestro sistema. Entonces pensemos que estamos diseñando un sistema digital y decimos, ¿sabes qué? En mi sistema digital vas a tener dos registros, el registro A y el registro B, ¿no? Eso es, digamos, es lo primero que necesitamos para poder definir las operaciones de transferencia de registros. Todo lo que puedo hacer, o todo el procesamiento que puedo hacer sobre los datos en esos registros. Entonces, primero necesito definir, pues, el conjunto de registros que tengo en mi hardware, en mi sistema digital. Luego, la segunda es qué operaciones puedo realizar con esos registros. Por ejemplo, puedo procesar los datos del registro A, puedes mover los datos del registro A al registro B, o bien los del registro B al registro A. O sea, puedes realizar un set de operaciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero usar este sistema digital, yo necesito, pensemos que, a ver, espero no confundirlos aquí con esto. Todos los registros van a ser parte de un sistema digital. ¿Ok? Entonces, para poder yo realizar estas operaciones entre registros, yo desde fuera, cuando vea el hardware, yo necesito saber pues, cuántos registros tenemos, en este caso 2 registros, A y B, qué operaciones puedo realizar entre esos registros, puedo moverlos, puedo manipular los datos, puedo realizar operaciones aritméticas, no lo sé, o sea, eso depende del diseño del sistema digital. Y una vez que yo tengo eso, yo sé que para poder realizar todas esas operaciones que voy a plantear de aquí en adelante, necesito algo que se conoce como un control, es decir, una entidad que permite realizar una tarea. Nada más voy a poner ejemplos, sé que todavía no se ve muy claro, pero quiero poner el ejemplo. Pensemos que voy a utilizar este sistema digital, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestro Digital System, toda esa caja roja, y yo sé que en ese sistema digital pues al menos tenemos 2 registros, o sea, ese es mi conocimiento, ¿no? Para poderlo utilizar. Yo sé que tenemos el registro A, ok, yo los conozco, tengo aquí el registro A, el registro B, casi que estoy aprendiendo cuál es la arquitectura de este sistema digital. Ahí está, registro A y registro B es lo que conozco. ¿Cuántos registros tengo para operarlos? Luego, debo de saber qué operaciones puedo realizar. Por ejemplo, igual y me dicen, este sistema digital puede realizar la suma A más B, ¿no? Y puede también realizar quizá el movimiento de registros. Tú puedes llevar lo que tienes en B, se lo puedes copiar a A. Es lo que puedes hacer. Ah, vale. Entonces, si yo sé que esto está implementado ahí en este sistema digital, yo sé que puedo realizar estas operaciones entre esos registros que tengo disponibles. Lo interesante es que para que pueda implementar estas operaciones entre registros, estas denominadas operaciones de transferencia entre registros, yo necesito aquí dentro, ahorita no lo ven muy claro, pero aquí dentro va a aparecer algo que le vamos a llamar nosotros el control. Es decir, vamos a darnos cuenta que para realizar algunas operaciones, como, bueno, aquí pues la suma y la transferencia de datos entre registros, pero muchas de estas operaciones requieren de una secuencia de pasos. Una secuencia de pasos para poderse llevar a cabo. Y entonces esa secuencia de pasos normalmente la va orquestando algo que vamos a conocer nosotros como la unidad de control. De hecho, la unidad de control no solo aparece en las computadoras, sino que es un parte fundamental de sistemas de cualquier sistema digital, porque todas las operaciones que normalmente hacemos en un sistema digital requieren de una secuencia de pasos. Esto quiere decir que necesitamos una unidad de control que nos permita supervisar esa secuencia de pasos, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos más o menos la idea definida, vamos a lo siguiente. Entonces, dado que ya sabemos que yo tengo varios registros, yo puedo tener registros, ¿no? Yo puedo realizar operaciones entre registros. De hecho, existen diferentes operaciones que podemos realizar sobre los registros, ¿ok? Y hay algunas operaciones pues, que vamos a encontrar de manera recurrente en la literatura. De hecho, podemos encontrar, por ejemplo, la carga de registros, es decir, guardar datos en los registros, tener registros que lleven un conteo, ¿okay? Ese es otro ejemplo de una operación
En los registros podemos, por ejemplo, sumar registros, podemos restar registros, podemos tener registros que se conocen como registros de corrimiento, etcétera, etcétera. O sea, podemos tener no solo un conjunto de registros, sino que además los registros pueden tener modificaciones interesantes que les permitan hacer operaciones elementales como estas que acabo de enumerar. Hay muchas otras, de hecho vamos a revisar algunas de ellas, pero lo que sabemos entonces es que en los registros yo puedo realizar diferentes operaciones. Entonces vamos a ver que esas operaciones, esto es importante mencionarlo, esas operaciones se van a conocer como microoperaciones. Así es el nombre formal con el que lo van a encontrar en la literatura. Esto quiere decir que si yo tengo un registro, aquí está mi registrito, y yo sé, ya sabemos hasta ahorita, tengo datos de entrada, datos de salida, señales de control. Yo sé que los datos almacenados aquí en el registro, esos datos que tengo aquí, yo los puedo manipular a través de operaciones. Estas operaciones pueden ser desde sumarle valores a ese número binario o restarle valores o hacer una cuenta o incluso cargarlos y llevarlos a otro registro o hacer una tarea de corrimiento. Todas estas tareas elementales las vamos a conocer nosotros como las microoperaciones, ¿vale? Entonces yo puedo hacer diferentes tipos de microoperaciones sobre esos datos. De hecho, les decía yo que podemos jugar con un montón de microoperaciones y todas estas microoperaciones pues van a ser o tienen como característica es que normalmente se realizan en un ciclo de la señal de reloj. Esto quiere decir que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si yo quisiera realizar esta operación, piensen en la siguiente operación. Yo tendría, por ejemplo, aquí dos registros. Déjenme incluso cambiar el dibujito tantito. Ok, ahí estamos. Entonces pensemos que yo tengo así dos registros, ¿no? Aquí tengo el primer registro, el registro A, un registro que le voy a llamar el registro A, otro registro de este lado que le voy a llamar el registro B. Ya sabemos que los dos registros pues tienen sus señales de datos de entrada, datos de salida y tienen sus señales de control, ¿no? El reloj, la señal de reset o clear y la señal de load o enable o write enable, como ustedes quieran, pero ya sabemos para qué sirven esas señales de control. Entonces, normalmente nos vamos a encontrar que si yo quiero realizar una operación entre registros, pensemos que aquí tengo mis dos registros y quiero definir la operación que diga, oye, en este sistema digital, tú tienes estos dos registros para jugar con ellos y puedes mover lo que tengas en el registro B, es decir, lo que tengas en nuestro registro B, lo vas a poder mover y lo vas a poder copiar al registro A. Y lo interesante es que esta operación, esta microoperación, se va a dar en un ciclo de la señal de reloj, es decir, solo necesita un flanco positivo de la señal de reloj. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos diciendo es que acá, en hardware, yo al menos necesito que la salida del registro B esté conectada acá, a la entrada del registro A. ¿Sale? Para que cuando llegue un flanco de la señal de reloj, el dato que tengo almacenado en B se guarde en el registro A. Se copia, de hecho, en el registro A. ¿Ok? Entonces, todas estas operaciones que vamos a ver, todas estas microoperaciones, tienen un mapeo directo al hardware. Es decir, el hardware es muy importante que lo consideren desde ahorita. Cada que yo defino una microoperación entre registros o una microoperación con los registros, yo sé que toda microoperación que puede realizar mi sistema digital está sustentada por hardware. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver más adelante es que todas estas microoperaciones, todas las operaciones que podemos hacer entre registros, vamos a definirlas a través de algo que se conoce como el Register Transfer Language o RTL, que es una especie de lenguaje, casi se parece mucho al lenguaje ensamblador, que me permite representar no solo a los registros, sino además representar qué tipo de operaciones puedo hacer con los registros y cuándo puedo hacerlas. Ahorita vamos a verlo con un ejemplo. Pero entonces, hasta ahorita lo que tenemos es que podemos crear registros, podemos definir microoperaciones entre registros y vamos a ver cómo hay un lenguaje muy particular que nos permite definir y especificar estas operaciones entre registros. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas de esto? ¿No? ¿Todo bien? Ok. A ver, alguien me pregunta. Ah, no, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces,
Ya sabemos, tenemos nuestro registrito, ya sabemos que podemos guardar información en ese registro y además lo que acabamos de saber es que podemos definir todo un conjunto de microoperaciones entre registros, ¿ok? Entonces, déjenme les muestro lo siguiente, que puede ser todavía igual de importante que esto que estamos platicando. Vean lo que tenemos acá. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué tenemos de este lado? Tenemos básicamente la definición de un registro utilizando Verilog. Si se dan cuenta, esto va a ser muy importante para nosotros porque vamos a utilizar registros en Verilog, ¿ok? Y ahorita no lo vamos a hacer, lo veremos yo creo en la siguiente sesión, que hagamos un diseño de un sistema digital un poquito más complicado. Pero al menos es importante que ahorita lo vean en acción y que vayan conociendo algunas cosas clave de lo que es el lenguaje Verilog y vean qué sencillo se implementa un registro en este lenguaje. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí tenemos la implementación de un registro básico. De hecho, déjenme incluso se los planteo así. Tenemos un módulo, ya sabemos que en Verilog es una cajita, nuestro módulo, ¿ok? Sabemos que este módulo se llama reg8, aquí lo vamos a poner, es un registro, se llama reg8. Vean lo interesante, es un registro que tiene una entrada reset, una entrada reloj, una entrada D, ¿ok? Entonces esto quiere decir que se parece mucho a las cajitas que hemos estado viendo. Tiene por aquí la entrada de datos, tiene por aquí la salida de datos, tiene además dos señales de control, reset y tiene la señal clock, más o menos así va nuestra caja, ¿ok? Y para hacerla más clara, pues le vamos a poner los nombres aquí al lado. Entonces decimos que aquí tenemos la entrada denominada como la entrada D, de este lado tenemos la salida Q, tenemos por el otro lado el famoso reset, ¿ok? Y tenemos también aquí la señal de reloj, ¿vale? Aquí, bueno, esta notación no la conocen ustedes, pero recuerden ustedes que cuando vamos a utilizar la asignación de una salida en alto nivel, pues ponemos output reg. Aquí lo que hacen los autores es que separan esas dos declaraciones, pero es lo mismo. Básicamente es como si quitáramos esta línea y pusiéramos aquí output reg, ¿no? Y le quitamos esto, ya. Es como lo hemos venido utilizando nosotros. Ahora, si se dan cuenta, decíamos que en este caso, nuestro registro es un dispositivo síncrono. Esto quiere decir que requiere de la señal de reloj y de detectar algunas características en la señal de reloj para operar. Entonces vean cómo el autor implementa esto de manera muy, muy sencilla, no tiene nada del otro mundo, pero es importante que lo vayamos analizando porque lo vamos a utilizar de aquí en adelante todo el tiempo. Entonces ustedes pueden apreciar que tanto la entrada D como la salida Q son entradas de 8 bits. Entonces aquí recibo 8 bits, aquí tengo 8 bits a la salida. ¿Ok? Y vean lo que dice el módulo. De hecho, si se dan cuenta de lo único nuevo, hemos hecho incluso sistemas mucho más complejos que esto. Aquí está la definición del comportamiento de un registro. Me está diciendo, y ya lo saben ustedes, que básicamente es como si aquí dentro yo tuviera un módulo always que está verificando la señal de reloj. Esta señal de reloj entra aquí, de hecho aquí lo dice. Estamos verificando que se detecten flancos positivos en la señal de reloj. ¿Sale? Entonces esta cajita básicamente está viendo esa señal de reloj y cuando detecta un flanco positivo, si se dan cuenta, hace una validación. Verifica la señal de reset. También la está viendo. Y dice, oye, si reset es 1, lo que vas a hacer es que a la salida Q le vas a poner un 0. ¿Ok? Entonces si reset es 1, pues aquí lo que va a hacer esta caja es que automáticamente a la salida le pone un 0. Si reset es 1. Pero el otro caso dice, el otro caso es que reset sea 0, es decir, que no se quiera resetear el registro y simplemente lo que vas a hacer es que en Q vas a poner a D. Así de sencillo. No tiene nada de ciencia, de hecho por eso no lo quiero ver ahorita con ustedes en Verilog porque vamos a perder un poquito de tiempo y quiero acelerar el paso. Entonces, si se dan cuenta, en Verilog es bien fácil declarar registros. De hecho, déjenme les muestro otra declaración que es muy importante ver en esos ejemplos porque ya nos permite vislumbrar qué es lo que vamos a hacer en Verilog y qué posibilidades tenemos con el lenguaje. Nada más con este otro ejemplo me bastará porque hay muchos más que quisiera revisar, pero quiero presentarles cosas novedosas para que vean todo lo que podemos hacer con nuestro registro. Vean lo que tenemos acá. Bueno, se me olvidó decir algo. En este caso, vean ustedes cómo la señal de reset o el almacenamiento de datos en el registro se dan de manera síncrona. Es decir, el reset y el almacenamiento de datos pueden darse única y exclusivamente si se cumple esta condición, que haya un flanco positivo de la señal de reloj. Esto quiere decir, déjenme incluso otra vez regreso tantito a esto, tenemos el registro y decía yo hace ratito que este registro está así,
¿ok? Con sus señales de control que le pusieron aquí reset y clock. Pero lo importante, antes de pasar al siguiente ejemplo, aquí pongo el reset, aquí pongo el clock. Lo importante es que, ojo, el reset es una señal de control que se conocen como señales de control síncronas. ¿Por qué razón? Esto es importante que lo vean, porque vamos a estar jugando mucho con esto de control síncrono, control asíncrono todo el tiempo. Lo que estamos diciendo es que, ojo, este flip-flop, perdón, este registro que tenemos acá, este es nuestro registro. Este registro puede llevar a cabo la operación de almacenamiento, de guardar datos en el registro, o también de resetear el registro. Lo interesante es que esas dos tareas que tenemos, le voy a poner aquí la operación, o sea, tenemos dos operaciones, almacenar datos, ¿ok? Y tenemos la operación de resetear nuestro flip-flop. O sea, tenemos esas posibilidades para operar el registro, perdonen. Lo interesante es que para guardar el registro o para resetearlo, para cualquiera de estos dos casos, yo necesito que estos dos eventos sucedan solo en un punto en el tiempo. Por ejemplo, si yo quiero resetear el flip-flop que acabamos de ver ahorita, solo lo puedo resetear en estos puntos en el tiempo, ¿no? O sea, el reset solo puede darse aquí y solo puede darse acá. No puedo resetearlo en cualquier punto en el tiempo. O sea, no puedo resetearlo ni por aquí, en estos intervalos de tiempo, ni acá, ¿no? Es decir, el reset solo puede darse aquí, en estos puntos en el tiempo, ¿ok? Aquí y acá. Y lo mismo sucede con la tarea de escribir. Cuando quiero escribir datos en el registro, solo pueden ocurrir aquí y acá. Es decir, requieren de una señal de sincronización, que es el reloj, para que pueda yo dar o realizar esas dos tareas, almacenar o resetear el flip-flop. Entonces, dado que esas dos señales, ojo, dado que esas dos señales requieren de esa señal de sincronización el reloj y detectar esos blancos positivos, estamos diciendo que estas dos son procesos o tareas que se realizan de manera síncrona. ¿Ok? Este registro, así como está diseñado de este lado, es un registro que realiza las tareas de escritura y de reseteo del registro de manera síncrona. ¿Ok? Esto quiere decir que requieren de la señal de reloj que nos determina en qué puntos en el tiempo van a suceder esas dos posibles tareas. Y eso es porque así está diseñado el registro acá en el lenguaje Verilog. Me dice, oye, solo vas a poder hacer las tareas de reset o de almacenamiento de datos en el registro solo si detectas un flanco positivo de la señal de reloj. Esto quiere decir entonces que las dos funciones que tiene este registro de almacenamiento y de reset se van a dar de manera síncrona. Son tareas síncronas, ¿vale? ¿Y por qué les digo esto? Porque vean este ejemplo. Ahora tenemos un ejemplo que les muestra algo un poco diferente. Ok, aquí estamos. Ahora vean este se pone más interesante. Tenemos un nuevo código en Verilog que tiene lo siguiente. Vean cómo, pues ya tenemos esta es la definición de otro registro. Aquí está el registro. Este es el módulo regn. Vean algunas cosas interesantes que van a ser de utilidad ahorita que programemos en Verilog. Tenemos un registro denominado regn que ustedes pueden apreciar rápidamente que tiene estas entradas. Nuestra entrada reset, nuestra entrada de reloj, ¿ok? Y vean lo interesante de esto. Entonces tenemos aquí la entrada reset, la entrada reloj, que son nuestras señales de control, ¿ok? Reset y el reloj. Y tenemos, ojo, aquí viene algo interesante. Esta definición no la hemos utilizado y la vamos a utilizar mucho. Vean lo que tenemos acá, la definición de las entradas y las salidas, pero esta definición de entradas y salidas utilizan un parámetro aquí denominado como n. Seguramente recordarán que cuando vimos las máquinas de estados finitos utilizábamos esta palabra reservada del lenguaje que me permitía definir variables con sus respectivos valores. Entonces vean, en este caso n vale 8, lo cual quiere decir que una vez que tengo n en 8, yo puedo cambiar el tamaño de las entradas y las salidas del registro simplemente modificando este valor de aquí. Estoy parametrizando mi módulo en Verilog. Entonces vean lo que tenemos acá. Tenemos entradas y salidas, ¿ok? D y Q. Aquí tenemos a D, acá tenemos a Q. Y lo interesante es que el tamaño de estas entradas es parametrizable. De hecho, el tamaño va a ser de tamaño n-1. Bueno, sí, no es cierto, el tamaño n. ¿Ok? Aquí es el tamaño n. Por ejemplo, si n vale 8, como está aquí en este ejemplo, las entradas son de 8 bits.
Si yo quisiera modificar el módulo, el tamaño de las entradas y salidas, pues simplemente le pongo aquí en lugar de un 8, un 32 y ya tengo automáticamente el cambio realizado y sé que se vuelve esto un registro de 32 bits. Simplemente modificando este parámetro n, ya está parametrizado mi registro, ¿ok? Mi módulo. Hasta aquí todo bien, ¿no? Esta línea ya dijimos que la puedo omitir si aquí le pongo output reg. Y vean algo interesante que aparece ahora acá en este bloquecito, que es el bloque que me define cómo se va a comportar el registro. Si se dan cuenta, lo que tenemos aquí es muy, muy interesante. Me dice, oye, ¿sabes qué? Si detectas un flanco positivo de la señal de reloj o si detectas un flanco positivo de la señal de reset, vas a hacer lo siguiente. Entonces ahora este pequeño cambio hace lo siguiente. Vamos a tener aquí una cajita que está revisando, ¿ok? En la señal de reloj si detecta un flanco positivo y está revisando en la señal de reset si también detecta un flanco positivo. En cualquiera de los dos casos va a realizar una tarea, ¿vale? Pero vean lo interesante. Me dice, oye, si reset es igual a 0, pues digo, si reset es igual a 1, pues simplemente resetea el registro. Pone un 0 a la salida. Si reset es si no, quiere decir que si clock es igual a 1, entonces a la salida vamos a poner Q igual a D. ¿Ok? En otras palabras, vean lo que sucede en el tiempo. Este es muy interesante. Este es un registro que puede realizar las tareas, ojo, las tareas de almacenar información, write, o también el reset. Eso es lo que podemos hacer con este registro. Podemos almacenar datos en el registro y resetear el registro. Pero lo interesante de esto es que la escritura en nuestro registro se da de manera síncrona. Y ustedes lo pueden ver aquí. En el código, esta parte de aquí me está diciendo que se va a realizar de manera síncrona. ¿Por qué razón? Vean, todo este bloquecito always se va a ejecutar si llega un flanco positivo de la señal de reloj o si llega un flanco positivo de la señal de reset. Si verifico aquí, si reset vale 1, quiere decir que el flanco que detecté fue un flanco positivo de la señal de reset. Es decir, si aquí verifico cuánto vale reset y vale 1, quiere decir que fue la señal que transitó de 0 a 1. Es donde detecté este flanco positivo. Y por eso reseteo. Pero si no, quiere decir entonces, ahora verifico. Si el clock es igual a 1, esto quiere decir que el flanco que detecté fue el flanco de la señal de reloj y es cuando yo hago la escritura. ¿Ok? Entonces en el tiempo, ahora quiero que lo vean en la línea temporal, pues yo tengo aquí la señal de reloj, que es la entrada al registro, es la entrada de sincronización al registro. ¿Ok? Por aquí va a venir la señal de reloj. Y lo que estamos diciendo es que en estos flancos positivos de la señal de reloj, justo aquí en el tiempo, aquí, es donde yo puedo guardar datos. Yo ahí es donde se pueden dar la función de guardar datos en el registro. Solo aquí en esos puntos en el tiempo puedo hacerlo. ¿Ok? Sin embargo, el reset en este caso del registro puede ocurrir en cualquier punto en el tiempo. Porque el cambio o la señal de reset puede venir así. Pensemos que este es reset y quizá aquí se me antoja bajarla a 0. Ah, no es cierto, subirla a 1. Perdón, aquí. Entonces, esta recuerden, es la señal de reloj. Esta de acá arriba es la señal de reset. ¿Ok? Y entonces, la señal de reset en este punto en el tiempo, si digamos que aquí se me ocurrió pasarla de un 0 a un 1, ¿no? Entonces, piensen que estamos viendo la línea temporal para las dos señales. Y lo que estamos diciendo es que vean cómo la señal de reset, al ponerse aquí el flanco positivo, activa esta caja, ¿no? Y al pasar de 0 a 1, aquí en este punto en el tiempo reset ya vale 1. Entonces, cuando la caja se activa, verifica que reset valga 1. Y si vale 1, resetea el flip-flop. Resetea el registro. Esto quiere decir que el reset puede ocurrir en cualquier punto en el tiempo. Yo puedo resetear este registro cuando yo quiera, sin necesidad de la señal de sincronización del reloj. Esto quiere decir que el reset es una tarea que puedo realizar sobre este registro de manera asíncrona. ¿Ok? Y esta diferencia va a ser muy útil cuando juguemos con las tareas que podemos realizar con las memorias, con los registros, con todos los elementos que tengamos en un sistema digital. Vamos a ver que podemos realizar las tareas o bien de manera síncrona o bien de manera asíncrona. Y cuando decimos que estamos haciendo una tarea de manera asíncrona, estamos diciendo que no necesitamos la señal de sincronización para realizar dicha tarea, que la podemos hacer en cualquier momento en el tiempo.
sin importar la señal de sincronización, que es el reloj, y que va a ser muy útil para sincronizar todos los elementos de hardware que tengamos en nuestro sistema. ¿Sí? Bueno, entonces ya estamos revisando varias cosas que se están, no solo teóricas, sino que además se van aclarando incluso con en este código en Verilog. Y ya nada más para no dejarlo, quiero que veamos lo siguiente. Esto que tenemos acá es otro registro. Ustedes pueden apreciar que es un registro muy parecido al anterior. Sin embargo, me está diciendo, ustedes creo que ya lo pueden inferir rápidamente, el comportamiento de este módulo. Ustedes pueden apreciar que es un módulo denominado reg.ne. Aquí aparece este parámetro n igual a 4, lo cual quiere decir que puedo declarar entradas y salidas de manera parametrizada, si lo quieren ver así. Y yo tengo... Denme un segundo, ahora qué pasó. Ok, les decía yo que tenemos aquí un parámetro denominado n igual a 4, lo cual me permite tener entradas y salidas que pueden definirse de manera dinámica utilizando ese parámetro. Entonces vean como aquí si n vale 4, automáticamente d es una entrada de 4 bits y q es una salida de 4 bits, ¿no? Les decía yo que esto nos va a ayudar mucho cuando hagamos código en Verilog, porque aquí nada más con cambiar el valor de n se cambia el tamaño de las entradas y salidas. E incluso lo vamos a utilizar más, se puede utilizar a lo largo del código para jugar con ese parámetro. Ya verán más adelante códigos más complicados. Pero bueno, aquí la parte interesante está acá abajo, ¿no? Esto que vemos acá abajo. Si se dan cuenta, se parece mucho al ejercicio anterior. De hecho, aquí aparece una nueva palabra reservada que no habíamos visto y por eso no quería dejarla pasar ahorita. Aparece esto. Ups. Aparece la palabra reservada negedge. ¿Ok? ¿Ve lo que me está diciendo esto? Básicamente me está diciendo, oye, vamos a tener una caja en Verilog, un bloque always, que está monitorizando, que está rastreando el comportamiento de la señal de reloj y de la señal que se llama resetn. Pero, ojo, este bloque de código always se va a ejecutar si detectas un flanco positivo, de hecho por eso aquí aparece post-edge, que no es más que una especie de acrónimo de la palabra positive edge o flanco positivo. Si detectas un flanco positivo de la señal de reloj o si detectas, y ya pueden inferirlo ustedes, neg edge es un flanco negativo de la señal de reloj. Si detectas cualquiera de las dos, revisa lo siguiente. Si reset vale 0, se supone entonces que estamos tratando de resetar el registro. Y si el otro caso, en caso de que reset no sea 0, quiere decir que queremos guardar el registro. Pero ven aquí aparece algo interesante, esta famosa E, este valor que tenemos acá. Ese valor que tenemos ahí se parece mucho a la señal low. Déjenme, se los muestro a continuación. Vean, este diseño es muy sencillito, pero es muy, muy ilustrativo de lo que podemos hacer con nuestros registros en Verilog y que además nos vislumbran algunas cosas interesantes de la parte teórica. Estamos diciendo que este registrito tiene la entrada denominada como D, aquí tenemos la entrada D, entrada de datos, que es parametrizada, es decir, que tiene tamaño n y yo puedo jugar con ese valor de n aquí, no hay que perderlo de vista, y tenemos por acá de este lado la salida Q, que también es parametrizada, es de tamaño n, y puedo jugar con ese valor de n. Hasta aquí todo bien. Lo interesante es que aquí, a diferencia del registro anterior, pues me aparecen 3 señales de control. La primera señal, denominada como reset, lo voy a poner así, reset, que está aquí. La segunda señal, denominada como reloj, que ya vimos incluso en el ejercicio anterior, pero aquí aparece una nueva señal, denominada como E. Y vean lo que hace este sistema. Es muy sencillito. Cuando detecta un flanco positivo, pensemos el primer caso. Recuerden que esta caja, que tenemos aquí, este bloque always, se va a activar si detecta cualquiera de esos dos posibles casos. ¿Ok? Entonces, si lo analizamos rápido en el tiempo, déjenme dibujo aquí nuestra señal de reloj. Piensen que esta es la señal de reloj. ¿Ok? Entonces, en el tiempo, si esta es mi señal de reloj, lo que estamos diciendo es que si detectamos este flanco positivo, aquí en este punto en el tiempo, pensemos que es lo que está ocurriendo, se activa este bloque. Entonces, pensemos que llega este flanco positivo a la señal de reloj. Entonces, ojo, el que activó este bloque always es este de aquí. ¿Ok? Vean lo que me está diciendo. Me está diciendo, oye,
Si reset vale 0, verifica cuánto vale reset. Si reset vale 0, resetea este registro. ¿Ok? Esto me está diciendo que la señal de reset funciona con una lógica negativa, y de hecho lo van a encontrar ustedes así en la literatura. Vamos a poner aquí una rayita arriba, que me está diciendo, ojo, si reset vale 0, vas a hacer que este registro se resete, ¿vale? Entonces, para que no se resete, reset siempre tiene que valer 1. Entonces, ojo, esto también lo voy a dibujar de una vez para que no se vaya a perder esto de vista. Entonces, en este escenario, tenemos que la señal de reset tiene una lógica negativa, es decir, que siempre tiene que valer 1, ¿ok? Aquí está reset, igual a 1, para no resetear el registro, ¿ok? Entonces, aquí, primero verificamos si reset vale 0. Si vale 0, vamos a resetear el registro. En este caso no vale 0, ¿ok? Está en 1. Entonces, esto no se utiliza. Vean lo que sigue a continuación. Me dice, oye, pero entonces lo que seguiría sería guardar datos en el registro. Sin embargo, para guardar datos en el registro, vas a verificar primero este valor de la señal E. Si E vale 1, guardas. Pero si E no vale 1, simplemente no guardes nada. Este E se parece mucho a la señal load que estábamos viendo hace rato, a la señal enable o write enable o E, que son nombres nada más para determinar si el registro tiene activo la tarea de almacenar datos o no. Entonces, vean cómo aquí se implementa simplemente con una verificación muy sencillita. Si E vale 1, guarda datos en el registro, pero si no, entonces no hagas nada, no guardes nada, no va a pasar nada. Si E vale 0, no guardes nada en el registro. Pero vean algo interesante. Si el reset, por ejemplo, en este punto en el tiempo baja a 0, así, lo que está sucediendo es que aparece aquí un flanco negativo. Ese flanco negativo, pues ustedes pueden apreciar, va a activar este código otra vez, ¿no? Este flanco negativo se va a detectar por esta caja, va a decir, oye, acabo de detectar un flanco negativo de la señal de reset. ¿La señal de reset vale 0? Pues sí, porque si hubo un flanco negativo en la señal de reset, quiere decir que pasó de 1 a 0. Entonces esto quiere decir que quiero resetear el registro. Lo cual nos lleva a lo siguiente. Este registro puede realizar, ojo, ahora puede realizar las tareas de escribir datos, ¿ok? Puede realizar las tareas de resetear el registro y puede llevar a cabo una tarea de no hacer nada, ¿ok? O sea, simplemente quedarte como estás o un no cambies, un no change, no cambies. Digamos que son esas nuevas tareas que puede hacer este registro. Ojo, la escritura solo la puede hacer de manera síncrona, ¿no? Es una función que solo se va a ejecutar si se detecta un flanco positivo de la señal de reloj. ¿Sí? El reset es una tarea que podemos realizar de manera síncrona o asíncrona. ¿Quién me ayuda? Asíncrona. Así es, de manera asíncrona. Es decir, cualquier punto en el tiempo, si yo pongo un flanco negativo en la señal de reloj, simplemente nuestro registro se va a resetear. Entonces esta tarea es asíncrona. Y hay que tener mucho cuidado. La escritura de datos es una función que depende de esta señal de enable y también de la señal de reloj. ¿Ok? Bueno, fueron bastantes ejemplos, pero esto más o menos ya les va a dar una idea de lo que vamos a hacer en nuestra siguiente sesión, que es jugar con Verilog, pero creo que fue buena idea revisarlo ahorita porque aparecen varios conceptos que con los que vamos a trabajar en las siguientes partes de la teoría. Bueno, ya tenemos nuestros registros, ya vimos que se pueden hacer varias cosas con ellos y que hay distintas formas de diseñarlos empleando el lenguaje de descripción de hardware Verilog. Ahora, otra cosa interesante es poner alguna terminología básica con la que vamos a estar trabajando con nuestros registros. De hecho, ya decíamos que nuestros registros no son más que arreglitos de flip-flops. Y lo que vamos a ver es que para definir registros de forma formal, vamos a utilizar normalmente las letras en mayúscula para definir el nombre del registro. Todo registro que tengamos en nuestro sistema digital va a ser identificado por un nombre, no hay que perderlo de vista. Y no solo eso, además, vamos a utilizar una notación importante que nos permita indexar los bits que componen dicho registro. Por ejemplo, aquí tenemos el registro 2 y me está diciendo que es un registro de 16 bits.
el bit menos significativo va a ser indexado como el bit 0 y el bit más significativo va a ser indexado como el bit 15. Vean cómo cuando tenemos este tipo de índice, lo que hacemos es que le ponemos un nombre muy formal a esta forma de indexar los bits. Cuando el bit menos significativo es el bit 0 y el bit más significativo en este caso y en este ejemplo es el bit con el mayor índice, decimos que estamos indexando los bits a través de un formato denominado como Little Endian. ¿Ok? Y si lo usara al revés, estaríamos trabajando con un formato Big Endian. Esto es muy importante saberlo cuando estamos diseñando un sistema digital, porque, por ejemplo, yo podría diseñar mi sistema digital y decir, no, ¿qué crees? O sea, yo mis registros los estoy enumerando al revés, estoy utilizando una notación Big Endian. Entonces aquí tengo, por ejemplo, el registro R2 y yo puedo decir, el bit más significativo es el bit 0, ojo, y el bit menos significativo es el bit 15. Tengan cuidado porque estoy utilizando una notación Big Endian. Y esto es muy importante porque si yo quisiera acceder a este bit, por ejemplo, si yo quisiera manipular este bit, con esta notación Big Endian, este sería el bit 15 del registro 12. Si yo quisiera utilizarlo o manipularlo con la notación Little Endian, este sería el bit 0. Entonces aquí, incluso cuando vamos a trabajar con nuestros registros, es muy importante saber el nombre del registro y cómo fueron enumerados los bits dentro de ese registro, cómo puedo acceder a ellos. Si se utilizó un esquema de asignación de índices Little Endian o bien si se utilizó un esquema de asignación de bits Big Endian. ¿Por qué? Pues ya veremos más adelante que incluso vamos a manipular los bits de cada registro y pues esa manipulación requiere el manejo de índices y por eso es tan importante saber cómo se indexó la información de nuestros registros. Entonces nuestros registros, ya sabemos, van a tener nombres, todos los registros van a tener nombres, todos los registros vamos a poder manipular a nivel de bit los registros y vamos a poder acceder a los bits de este registro utilizando ya sea los índices o incluso notaciones tales como esta. Vean, aquí tenemos un registro. Este registro se llama el registro PC, ¿ok? Es un registro de 16 bits. Aquí está el bit menos significativo, el bit 0. Acá tenemos el bit más significativo, el bit 15. Ya de entrada con esto yo ya sé que dos cosas. Uno, el registro es de 16 bits. Y lo otro es que tenemos una asignación de índices Little Endian, ¿no? El bit menos significativo es el bit 0 y el bit más significativo en este ejemplo es el bit 15. Yo puedo incluso dividir este registro así en dos, lo que se conocen como nibbles. ¿Ok? De este lado tener 8 bits, bueno, de hecho lo pongo acá. Puedo tener acá 8 bits del 0 al 7 y de este lado los bits del 8 al 15. Cuando utilicemos registros nos vamos a dar cuenta de que incluso esta notación puede ser muy útil cuando queremos acceder solo a una porción de bits del registro. En este caso, vean cómo yo puedo acceder a algo que se conoce como el nibble bajo. ¿Ok? De hecho, por eso aquí aparece una L. Esto significa low. Y este sería el nibble alto. ¿Ok? Son formas de acceder a los bits que viven que componen más bien a nuestros registros. Ya vamos a ver esto más adelante, pero sí quiero que vean que vamos a empezar a hacer una manipulación a nivel de bits de cada registro y es por eso que es muy importante entender estos conceptos. Si todo va bien hasta ahorita, pues ya podemos hablar de lo más importante que veníamos a ver hoy, el famoso RTL. Recordarán ustedes que yo les decía que hay una manera de escribir a través de un lenguaje denominado como RTL, Register Transfer Language. Es una especie de lenguaje que nos permite escribir las operaciones que podemos realizar entre registros, ¿vale? Entonces, una de las primeras operaciones y de las más básicas con las que vamos a trabajar nosotros es la transferencia de datos entre registros. Cuando yo quiero describir que se puede transferir datos de un registro a otro en lenguaje RTL, utilizamos esta notación. Esta notación me está diciendo, oye, en teoría tenemos dos registros, aquí tenemos el registro 1, acá tenemos el registro 2, me está diciendo esta notación que tenemos R1, R2, y me está diciendo que vamos a copiar el contenido del registro R1, lo vamos a copiar al registro R2, ¿ok? Esta línea, este enunciado RTL me está diciendo que cuando llegue un flanco de la señal de reloj, lo que va a suceder es este evento. Vamos a mover datos de R1 a R2.
Así que tenemos de este lado la fuente de datos, este es el source, el registro fuente, y de este lado tenemos el registro destino. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mover los datos de R1, vamos a copiar, no mover, copiar los datos de R1 a R2, lo cual quiere decir que una vez que sucede este evento, ojo, este evento va a suceder en un flanco de la señal de reloj, siempre, o comúnmente se va a dar esto. Cada que llega un flanco de la señal de reloj está asociado ese flanco a la ejecución de esta instrucción RTL. Y lo que estamos viendo es que para que se copien los datos de R1 a R2, yo necesito en hardware, esto es en lenguaje RTL, pero yo necesito que en hardware yo pueda utilizar esa, yo puedo implementar esa función. En otras palabras, en hardware, de alguna manera esto está conectado así. Vamos a ponerlo así. Así, ¿no? Y bueno, ya sabemos que tenemos la señal de reloj aquí. Bueno, déjenme lo pongo acá, para que vayan más o menos vislumbrando qué es lo que vamos a ir haciendo. Acá tenemos nuestras señales de control. Pensemos que estos registros yo los diseñé nada más para que tengan la señal E de enable, o de load, o de write enable, como ustedes quieran. Sabemos que E nos permite guardar unos datos en el registro. De este lado, ya sabemos, el registro, aquí tiene esto así. Ok. Y aquí tenemos la señal de reloj común para los dos registros, ¿no? Así estamos. Más o menos así quedaría la implementación en hardware de esa instrucción RTL. Vean cómo cuando llega un flanco positivo de la señal de reloj, para que se dé la transferencia de R1 a R2, este E que tenemos en R2, este de aquí, tiene que valer 1 y este E de acá tiene que valer 0. ¿Sí? ¿Para qué? Pues si se dan cuenta, cuando llegue el flanco positivo de la señal de reloj, el registro R1 va a ignorar ese flanco positivo, no va a modificar el dato que tenga almacenado, y el único que va a guardar el dato, el único que va a almacenar la información va a ser R2. Pero si se dan cuenta, la conexión que hicimos en hardware lleva al contenido de R1, lo tenemos aquí. Está aquí presente en la entrada de R2 para que cuando llegue el flanco positivo de la señal de reloj se guarde el dato o se transfieran los datos de R1 a R2. Más que una transferencia, sí que quiero enfatizar que cuando decimos transferencia, este tipo de transferencia en RTL no es más que una copia. Estamos copiando el contenido de R1 a R2 y el contenido de R1 se mantiene como estaba, ¿eh? Eso no se mueve, eso no se modifica. ¿Ok? ¿Sí? Vale, pues. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo va bien? Órale, pues. Entonces, ustedes pueden apreciar que ahora en este lenguaje denominado como RTL, yo puedo definir cosas mucho más complejas y más interesantes. Vean lo que vamos a tener ahora a continuación. Yo les comentaba que normalmente nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a incluso a condicionar la ejecución de estas instrucciones RTL en hardware. Es decir, yo puedo decir, ¿sabes qué? Cuando llega un flanco positivo de la señal de reloj, recuerden, esas instrucciones RTL comúnmente se ejecutan cuando llega un flanco positivo de la señal de reloj, ¿sí? Estas microoperaciones así suceden. Entonces, esta operación, esto que vemos acá del lado derecho, es una sentencia, un enunciado RTL, ¿no? Esto de aquí es un enunciado en este lenguaje RTL. Lo que me está diciendo el enunciado, tal como lo vimos ahorita, es que vamos a copiar el contenido del registro R1, que es la fuente de datos, la vamos a guardar en el registro R2, que sería en este caso el destino de esta instrucción RTL. Sin embargo, a diferencia de lo que vimos hace un ratito, esa transferencia va a ocurrir en este flanco de la señal de reloj si se cumple esta condición. Entonces ahora tenemos que en RTL yo puedo poner aquí condiciones, ¿no? Condición. En este caso, en esta instrucción de movimiento de datos entre registros, aquí tenemos la fuente, el registro fuente. De este lado tenemos el registro destino. Y vean cómo lo que estamos diciendo es que cuando llegue el flanco positivo de la señal de reloj, yo tengo que validar esta condición. Si esta condición es 1, es decir, si K1 vale 1, tal como está acá expresado, entonces realizas la transferencia de datos. Si K1 vale 0, quiere decir que esta instrucción RTL no se va a ejecutar cuando llegue ese flanco de la señal de reloj. Espero lo vean aquí. Es una notación muy interesante que nos va a permitir escribir programas en lenguaje RTL de manera muy sencilla. Entonces, para que esta instrucción que acabamos de ver acá
la podamos implementar, pues ya les decía que cada instrucción RTL tiene que estar sustentada por hardware, es decir, hay una manera de implementarla en hardware. Entonces, si yo quisiera implementar esta instrucción RTL, lo que necesito de entrada, pues son dos registros, ¿no? Necesito R2 y necesito R1. Entonces, aquí están de este lado. Aquí está R1 y R2. Lo que me está diciendo es que vamos a transferir o vamos a copiar datos de R1 a R2. Esto quiere decir que necesito al menos que la conexión o la salida de R2 sea la entrada de R1, porque si no, no podría realizar esa tarea, esa instrucción. Espero lo vean. Y luego me está diciendo que vamos a tener una señal de control, una condicional, que me va a dar el permiso o no de escribir datos o de que se ejecute esto cuando hay un flanco positivo a la señal de reloj. Entonces, ustedes pueden apreciar que para que esto pueda implementarse, pues los autores del sistema digital lo que hicieron fue conectarlo de la siguiente manera. Aquí está K1 y lo conectaron a la entrada de control load o enable o como ustedes quieran poner el nombre, load, enable. Así lo van a encontrar en la literatura, aguas. Hay un montón de nombres para esa señal de control. Cualquiera de estos nos permiten que el registro haga caso al flanco de la señal de reloj, ¿no? Entonces, lo que hicieron los diseñadores del hardware, recuerden que esa instrucción en RTL pues tiene que tener sustento en hardware. Aquí está el sustento en hardware de este lado. Entonces, lo que hicieron fue conectarlo así. K1, la entrada, la conectaron a la señal de control de carga del registro R2. Entonces, vean cómo funcionan las cosas. Viene aquí nuestra señal de reloj. Recuerden que todo sistema digital que vamos a revisar de aquí en adelante, pues tiene estas señales, esta señal de control, que es el reloj, que siempre va a estar sincronizando al sistema. Entonces aquí viene la señal de reloj, ¿no? Va avanzando, va avanzando. Y lo que estamos viendo es que esta instrucción, decíamos que se va a ejecutar cuando llega un flanco positivo de la señal de reloj, pero sí y solo si K1 vale 1. En otras palabras, si K1 vale 0, como sucede aquí en esta parte del tiempo, toda esta parte del tiempo vale 0, de hecho hasta acá. Si se dan cuenta, durante todos esos ciclos de la señal de reloj, lo que va a suceder es que no se va a ejecutar esta instrucción RTL, no va a pasar, si lo quieren ver así, esto no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque K1 vale 0. Entonces, durante todo este periodo de tiempo donde K1 vale 0, aunque llegan flancos positivos de la señal de reloj, lo que va a pasar es que esa instrucción no se va a ejecutar, no se van a transferir los datos de R1 a R2. Y cuando digo transferir, estoy tratando de decir copiar. Creo que mejor voy a usar el término copiar para no confundirlos. No se van a copiar los datos de R2 a R1. Sin embargo, aquí en este periodo de tiempo en el que sigue, aquí adelante, tenemos que la señal K1 pues vale 1. ¿Ok? Aquí se da una transición a 1. Esto quiere decir que esta instrucción que tenemos aquí, esta instrucción RTL, se va a ejecutar justo aquí en el tiempo. En este punto se va a dar la transferencia o la copia de datos de R1 a R2. Porque vean, este flanco positivo activa a los dos, a este flip-flop, lo activa. La señal de carga aquí vale 1 y esto le está diciendo lo que tengas aquí en la entrada, que en teoría ya es el contenido de R1. Recordemos que la lectura de datos de un registro sucede de manera asíncrona. Siempre están a la salida del registro los datos que están almacenados en ese registro. Entonces, cuando llega el flanco positivo de la señal de reloj, lo que sucede es que R2 simple y llanamente guarda en el registro el valor que tiene aquí en la entrada, que en este caso es el valor que tiene almacenado R1, y eso quiere decir que esa transferencia va a suceder justo aquí. ¿Ok? Y lo interesante es que esta señal K nos está condicionando la transferencia o la copia de datos entre R1 y R2. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda de esto? ¿No? ¿Ninguna? Entonces vean lo interesante de todo esto. Lo que sabemos es que cuando estamos utilizando este tipo de enunciados RTL, nosotros estamos omitiendo, no estamos incluyendo el reloj como una variable de este tipo de instrucciones. Porque en teoría, esto sí quiero que lo vean, estas instrucciones RTL estamos asumiendo que suceden cuando se da una transición en la señal de reloj. ¿Ok? Entonces, esta instrucción, tal como lo dijimos hace un rato, estamos asumiendo que se va a evaluar su ejecución, porque aquí está condicionada, se va a evaluar su ejecución en un flanco positivo de la señal de reloj.
En otras palabras, incluso, pensemos en este escenario. Incluso aquí, pensemos que K viene por aquí y aquí vale 1. Aquí en este punto vale 1. Incluso aquí, aunque K valga 1, esta instrucción no se va a dar. O sea, esa transferencia o copia de datos de R1 a R2 no se va a dar aquí, ojo. Aunque K1 ya valga 1, aunque ya se cumpla esta condición, aquí estamos en el tiempo, estamos aquí, ojo, aunque yo en K1 ponga un 1, esta transición en el tiempo no se va a dar aquí, en este punto en el tiempo. De hecho, va a seguir avanzando hasta este punto en el tiempo. De hecho, en este punto en el tiempo, cada flanco de la señal de reloj es que se evalúa, en este ejemplo, si se va a ejecutar o no esta instrucción. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? La que sea. ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? Ok, bueno, vamos a hacer algo. Ya terminó la clase, estamos a un minuto de terminar. Entonces vamos a detenernos aquí porque el siguiente tema no lo quiero dejar así volando a la mitad. Así que si no tienen ninguna duda, muchachos, pues ya platicamos de lo que sigue en la siguiente sesión. Es muy importante que incluso vengan preparados ya con el Design Suite porque vamos a programar un poquitito en Verilog algunos conceptos nuevos que vamos a revisar, incluidos la memoria e incluidas otros tipos de operaciones que podemos hacer con nuestros registros. Entonces, bueno, vamos a detenernos aquí y les pido que revisen el video. Por ahí Lisbeth me acaba de preguntar si va a compartir el video. Sí, va a aparecer en el sitio del curso como han venido apareciendo los videos de las sesiones pasadas. Entonces, los voy a compartir a la brevedad. Les pido que lo revisen, que le echen un vistazo y si no tienen ninguna duda, bueno, pues entonces ya nos vemos por acá el próximo viernes, ¿sale? Sí, de nada, Lisbeth. ¿Ya no tiene dudas? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a detener la sesión. Nos vemos por acá el próximo viernes. Tengan un buen día y hasta pronto. Gracias, profesor. De nada, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Buen día. Hasta luego, buen día.